Los padres pueden coger la baja laboral si sus hijos dan positivo en COVID-19, pero no si están en confinamiento preventivo. Eso deja en el limbo a muchos padres cuyos hijos tienen que quedarse en casa cuando sus aulas se ponen en cuarentena. El Gobierno ha prorrogado el plan Me Cuida, pero ¿es suficiente? ¿Acaba esto con los problemas de padres y empresas en este curso? Y sobre todo, ¿estamos ante un problema por la pandemia o ante algo que ya estaba ahí? Se lo preguntamos ya a nuestro invitado hoy en el tema del día, Pablo Redondo, sociólogo. Hola, buenos días. Pablo, ¿es un problema nuevo o se destapa con la pandemia algo que ya era grave pero que quizá no estaba en primera plana? Bueno, la verdad que estamos hablando de un problema que no es para nada nuevo, es un problema estructural que nos viene acompañando en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, ¿no? El tema del cuidado de los hijos es algo que es totalmente esencial, que es algo necesario en todas las sociedades, es algo básico de todo tipo de sociedad, ¿no? En cambio, esto es algo que realmente, claro, si es algo que es esencial de la sociedad, debería ser una responsabilidad de toda la sociedad, de todo el conjunto. En cambio, lo que nos hemos encontrado aquí en el caso de España es que no se ha entendido como tal, sino que cuando se empieza a desarrollar nuestro estado de bienestar, se empieza a hacer hincapié pues, en ciertas políticas, pues, en desarrollar un buen sistema educativo, un buen sistema sanitario, el sistema de pensiones, pero en cambio algo tan básico como es el cuidado y que todos tenemos que cuidar en algún momento de nuestra vida y que ser cuidados también en varias fases, ¿no?, de nuestro ciclo vital. Pues esto no se ha entendido como una prioridad. Entonces, claro, nos hemos encontrado con que se ha seguido dejando la carga de los cuidados a quien lo ha hecho siempre, que han sido las familias, y dentro de las familias especialmente las mujeres. Entonces, bueno, pues hemos ido tirando un poco del carro, aguantando así de esta forma, haciendo las madres, haciendo malabares para poder compaginar su trabajo con los cuidados, ¿no? Porque esa figura de la ama de casa ha desaparecido. Ya muy pocas mujeres siguen siendo amas de casa a tiempo completo. Pero hemos seguido dejando la responsabilidad en estas mujeres y al final pues su capacidad para cuidar no es la misma que teníamos antes. Entonces ahora ha llegado la crisis del COVID y bueno, pues ha saltado a primera plana este gran problema, que es un problema que permanecía oculto en nuestra sociedad, pero que ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Con esta crisis se han puesto en marcha unas medidas, tampoco son nuevas porque hablan de reducciones de jornada, hablan de flexibilizarla o intentar adaptarla. Es el plan Me Cuida que el Gobierno ha prorrogado, pero ¿son suficientes? Desde luego que no. O sea, el plan Me Cuida, al fin y al cabo, lo que se está haciendo es poner un parche para tratar de un poco de forma así improvisada, cuando ha explotado este problema, ¿no? Se ha agravado con la crisis del COVID. Simplemente se está intentando poner un parche para salir un poco del paso, ¿no? Pero realmente el problema de la conciliación, las dificultades que tienen las familias para conciliar, no se va a solucionar con esta serie de medidas. Y luego además pues nos encontramos que muchas familias se ven fuera del programa del plan Me Cuida. Estamos hablando de que se permite flexibilizar la jornada laboral, se permite hacer reducciones de jornada. Se puede reducir hasta el 100%, pero que te reduce el sueldo hasta el 100%. Evidentemente, puedes reducirte, pero también te reduces el salario. Esto muchas familias no pueden afrontar una situación así. De hecho, bueno, esta medida se viene aplicando desde antes del COVID y además estamos viendo que más del 90% de las personas que se acogen a una reducción de jornada o a una excedencia son mujeres. Con lo cual estamos generando también una serie de desigualdades de género en el mercado laboral que son insostenibles en un sistema democrático igualitario como el nuestro. El peso desde luego recae sobre las familias, pero también en este caso con la pandemia a las empresas les afecta mucho. Esto, el inicio de curso, decimos, esas aulas confinadas y padres que se tienen que quedar en casa. Esto afecta a empresas pequeñas, a las medianas y también a las grandes que tienen mucho personal feminizado. Vamos a hablar con Rosa Santos, la directora de Relaciones Laborales de la COE. Rosa, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Se ha notado mucho la vuelta al colegio y el goteo de aulas aisladas en las empresas? Bueno, se ha notado todo el efecto de la pandemia. Coincido con Pablo en las apreciaciones que hacía. En España tenemos muy poco desarrollada la economía de los cuidados. En definitiva, es un problema social de gran envergadura y hay que implicar a todas las instituciones públicas para resolver esta cuestión.
Con el COVID, lógicamente, pensad que se han disparado los procesos de IT por encima de 1,5 millones respecto de un año normal, es decir, 1,5 millones más de procesos de IT que en el año 2019. De momento, de ellos, cerca de 800.000 son por COVID. Entonces, tenemos un problema real. Con la vuelta al colegio, a los coles y los repuntes, esto se va todavía a disparar bastante más y queda sin resolver la cuestión relacionada, lo decías tú muy bien en tu entradilla, la cuestión relacionada con los contactos de los niños que no han dado positivo pero que tienen que estar confinados. En ese caso, en ese supuesto, algunos colectivos de padres piden que se dé también la baja, la incapacidad temporal, pero creo que desde la COE no estáis de acuerdo con esa medida. Bueno, es que no es un proceso de IT, detrás no hay una enfermedad y no sería bueno que primero colapsáramos los centros de primaria, los centros primarios del sistema de salud, como ya está sucediendo, para dar unas bajas que detrás no tienen ciertamente ninguna enfermedad, y sería, la verdad, un antecedente absolutamente extraño a lo que es un proceso por IT. Pero hay otras soluciones. De hecho, ya comunidades autónomas como Castilla y León acaban de promulgar un decreto ley en el que básicamente lo que hace la comunidad autónoma, asumiendo que es una obligación pública la de promover los cuidados, y para evitar que repunte el absentismo, lo que ha hecho es establecer una ayuda que consiste en pagar a la persona que va a cuidar del niño menor de 12 años que no está contagiado pero que ha tenido un contacto estrecho, y sus seguros sociales, o a la empresa que pueda hacer ese cuidado. En definitiva, con una solución como esa, lo que está haciendo es promover, sacar de la economía irregular a algunas personas y evitar que repunte el absentismo en las empresas en la medida que los padres pueden seguir yendo a trabajar. Pensad que tenemos un problema. Nuestro país tiene más de un 95% de empresas pequeñas, es más, microempresas de menos de 10 trabajadores. Aquí, que varias personas, sin que haya el respaldo de una baja detrás por un positivo, puede representar un verdadero problema. Yo creo que como país tenemos dos objetivos. Uno, evitar que repunten los contagios. Para eso ya estamos tomando un montón de medidas. El teletrabajo es una de ellas, que acabamos de pactar la norma antes de ayer. Pero hay otras medidas para evitar que los contagios repunten. Pero también como país tenemos la obligación y el objetivo de que no se pare la economía para evitar que una situación que ya es bastante calamitosa lo sea más. Ya sabéis que todos los indicadores para este año a nivel económico son muy malos, entonces el objetivo también es que la economía no se pare y que no fomentemos esa paralización. El hecho de que los padres pudieran acudir a un proceso de IT para quedarse cuidando de los hijos cuando no son positivos podría potenciar esa paralización de la economía, siendo que desde el ámbito público tienen que venir soluciones que ayuden a resolver este problema. A nosotros, por ejemplo, la solución que ha dado Castilla y León nos parece fenomenal, porque está resolviendo un problema de los padres, que en definitiva es un problema del Estado y un problema que tendrían también las empresas en caso de que se tuviera que paralizar la actividad, porque coinciden varias personas. Hablamos de una microempresa en la que pueden estar coincidiendo varias personas con lo que sería esa baja por contacto estrecho, que contribuiría a la paralización de la actividad económica. En la gran empresa, lo decías también tú, ya nos ha sucedido. Podemos poner el ejemplo de un Mercadona que ha estado en servicios esenciales. El plan Me Cuida ha contribuido en determinadas épocas y sobre todo en la finalización
del estado de alarma, cuando algunos colegios reabrieron sus puertas, el plan Me Cuida dificultó muchísimo la actividad en algunas empresas. Entonces el plan Me Cuida se ha prorrogado. Lo que nosotros estamos pidiendo también los sindicatos es que no asuma ese coste el trabajador, que lógicamente tampoco lo asuma la empresa. Es un problema del sistema que no se debe canalizar a través de una baja por IT, que se debiera canalizar pues con una solución más imaginativa como la de Castilla y León. Pues veremos a ver si hay soluciones como la que nos comentas de Castilla y León. Rosa Santos, muchas gracias por atendernos, directora de Relaciones Laborales de la COE. Buenos días. Gracias a vosotros. Decía Rosa, esa solución de Castilla y León, también en Euskadi tienen una solución. La Administración apoya a quienes piden una reducción de jornada, creo que son hasta 3.000 euros al año, depende también del sueldo. ¿Hace falta ese apoyo? Sí, desde luego, si queremos que realmente las reducciones de jornada puedan servir como una medida a la que realmente se puedan acoger las familias, evidentemente la Administración tendría que subvencionar, ¿no?, un porcentaje de ese salario, ¿no?, para que la reducción de jornada no implique una reducción también una falta de ingresos en el hogar, ¿no? Si no, muy pocas familias pueden acogerse a esta situación. Hablamos todo el rato de esta reducción de jornada, que decimos puede ser la reducción del salario. Hablamos de las mujeres, que es quienes suelen recaer los cuidados, pero las familias monoparentales o la gente que no tiene mucho poder adquisitivo, ¿es un lujo casi lo de la conciliación? Sí, la verdad que las familias monoparentales son precisamente las que más dificultades tienen para poder conciliar, puesto que es una única persona la que se está encargando exclusivamente de los cuidados, y además tenemos que tener en cuenta de que una gran proporción de mujeres monoparentales son mujeres que provienen de otros países y no tienen aquí redes familiares. Entonces, en muchas ocasiones es que no tienen absolutamente a nadie a quien dejar a sus hijos durante su jornada laboral. Pues a raíz de eso que comentas, hay muchas mujeres que no tienen apoyos a la hora de conciliar o simplemente que se encuentran con una realidad mucho más dura de la que esperaban. Para apoyarlas surgió una asociación que se llama Yo No Renuncio, liderada por la creadora del club Malas Madres. Han puesto en marcha un teléfono, el teléfono amarillo. En esa línea dan asesoramiento legal a quienes tienen problemas con las excedencias, las reducciones de jornada. Ahora la mayoría de las llamadas hablan de problemas de conciliación, por lo que decimos, por la pandemia. Por eso han recogido 28.000 firmas que han entregado al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, exigiendo medidas concretas. Esta iniciativa, Pablo, habla un poco de eso, de esa falta de apoyo, que al final parece que tiene que ser un poco las mismas madres que se agrupan las que se apoyen. Eso destapa una carencia, ¿no?, del resto de la sociedad. Completamente, esto es una carencia. Sobre todo aquí al final el problema de fondo es, digamos, que la línea a seguir que tenemos que desarrollar como sociedad en general es tratar de apostar por la corresponsabilidad, es decir, que seamos también los hombres los que nos encarguemos de cuidar de los hijos. Porque no puede ser de que tanto mujeres como hombres estemos haciendo las mismas actividades en el mercado laboral, tengamos los mismos trabajos, pero que luego, a la hora de llegar a casa, sea la mujer la que se tiene que encargar de cuidar de los hijos, se tiene que encargar de mantener la casa en condiciones. Esto no es inconcebible en una sociedad moderna como es la nuestra. Entonces, digamos que todas las actuaciones, tanto a nivel político, a nivel empresarial y a nivel social, tienen que ir a tratar de impulsar esa corresponsabilidad. Esto es un cambio que costará hacer, pero en algún momento tenemos que empezar. Pues a ver si nos escuchan, Pablo, y lo conseguimos. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, son las 9:57, pero antes, como siempre, repasamos la actualidad a esta hora en Aragón con Carolina. Sí, vamos a comenzar.